poquito, ¿vale? Esta semana, pensando qué hablar, pues no tenía ideas muy claras. Entonces digo, bueno, voy a hablar de que han estado eh, dando enseñanzas estas últimas semanas y así de un atracón escuché a Gus hablar sobre Jeremías, a David Becerra y a Brian. Y decidí, y le pregunté a Gus y digo, ya que has hablado de Jeremías, pienso que igual yo podría hablar de su contemporáneo Ezequiel. Digo, a no ser que tuvieras tú la idea de haberlo hecho, darle continuidad, si no le doy yo continuidad hablando de Ezequiel. Y él me dijo que le parecía muy bien. Así que vamos a hablar hoy acerca del profeta Ezequiel. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos a Jeremías y Ezequiel, dos contemporáneos de una misma generación. Y estos dos profetas del Señor tuvieron un papel singular en lo que hasta ese momento había sido la crisis más grande, más profunda que había sido la historia de Israel. Tuvieron una influencia singular para dar continuidad al pueblo de Dios a pesar de la gran debacle. Ya sabéis, siguiente, en los tiempos de los jueces había habido muchas crisis de reyes que atacaban tal vez a una, dos, tres tribus de Israel, y entonces Dios levantaba jueces para derrotarlos y tal, pero siempre eran problemas más bien localizados, no supusieron una crisis, digamos, existencial del sí o no de la existencia del pueblo de Israel. Siguiente. En tiempos de los reyes también hubo, como en todos los reinos de esta tierra, hubo diferentes vicisitudes, momentos de auge, de irles bien, momentos de derrotas militares, de invasiones, pero claro, cada una de esas, y me imagino las diferentes crisis económicas que habrá habido, se cuenta del rey Salomón, que estaba importando tanto material precioso, oro y plata a Salomón, que decían que en Jerusalén la plata valía como si fuera piedras. Pues eso, ese nivel de inflación de la moneda, Salomón, que era precisamente que estaba importando el metal precioso, no le suponía ninguna crisis, pero para cualquier comerciante, campesino, trabajador con sus manos, una inflación tan semejante de la moneda suponía una crisis económica espantosa. Todavía ha habido crisis económicas también, pero nunca crisis que supusieran el sí o no de la existencia del pueblo de Dios. Y esto es lo que sucedió en la generación siguiente, en la generación de Jeremías y de Ezequiel. Bien es cierto que tanto Jeremías en Jerusalén como Ezequiel, que había sido llevado al destierro en una primera derrota por parte de los babilonios de Jerusalén, se habían llevado al destierro a la flor y nata de Jerusalén, a la nobleza militar, sacerdotal, a la gente instruida, a los artesanos más habilidosos. Como digo, la flor y nata de toda la sociedad de Jerusalén se la habían llevado cautiva a Babilonia, y con ellos, como dije, la nobleza sacerdotal, y entre ellos Ezequiel, que era de la casta sacerdotal. Entonces, Ezequiel desde Babilonia y Jeremías, todavía en Jerusalén, profetizaron la derrota final y definitiva de Jerusalén, que sucedió en el 587 a.C. Fue arrasada Jerusalén, arrasado también el templo. Las ruinas de Jerusalén quedaron abandonadas durante un par de generaciones. Pero ni Jeremías ni tampoco Ezequiel perdieron la esperanza. Y aquí es donde los dos son
figuras tan singulares en la historia del pueblo de Dios, porque en un momento donde lo más normal habría sido perder la esperanza, ellos encontraron en su interior, en su relación con Dios, en el caso de Ezequiel, como veremos, con visiones que casi parecen alucinaciones de alguna droga muy potente, las visiones que tuvo. Tanto Ezequiel como Jeremías mantienen viva la esperanza en que Dios tiene todavía un futuro para su pueblo. Jeremías lo que hace es escribir su carta programática para los exiliados. Y ahí les propone que lo que deben hacer es no afanarse sobre el presente ni el futuro inmediato, sino integrarse en la sociedad donde están, integrarse en la ciudad donde viven, trabajar por el bien de la ciudad, bendecir a esa ciudad, procurar la prosperidad de esa ciudad donde fueron a parar, que Dios, en la prosperidad del pueblo donde ellos estuvieran viviendo, Dios los prosperaría a ellos. Esta carta es tan esencial para el judaísmo posterior que fue, digamos, la política que han seguido los judíos desde entonces estamos hablando desde el siglo VI a.C. hasta el presente. Allí donde están los judíos, se integran en la sociedad, trabajan por el bien de la sociedad, bendicen a la sociedad donde viven, y en la prosperidad de la sociedad donde viven, ellos también son prosperados. Así de importante es esta carta programática de Jeremías que escribió a los exiliados, que sigue siendo cómo se comportan los judíos en todos los lugares donde están dispersos en el mundo. Naturalmente, los que han vuelto a Israel viven otra realidad. Siguiente. Ezequiel también, ahí en el desierto babilónico, halló la forma de levantar las esperanzas del pueblo judío, gracias, como dije antes, a esas visiones que recibía. Y voy a limitarme a mencionar 5 cosas que recibió, entendió, le fueron reveladas a Ezequiel en Babilonia. Los primeros años, naturalmente, los primeros 10 años estuvo profetizando todavía, igual que Jeremías en Jerusalén, estuvo profetizando el final definitivo de Jerusalén, y después ya empezó a traer palabras de esperanza. Su primera visión de la gloria del Señor fue cuando Jerusalén todavía no había caído, pero os voy a leer la visión que tuvo después de haber caído Jerusalén. Y para esto os voy a leer el siguiente, Ezequiel 10, versículos 8 a 22, y después, de corrido, directamente voy a pasar a capítulo 11, versículos 14 a 24. Y como lo voy a leer todo de corrido, Irene irá pasando las diapositivas según vea que voy llegando al final de la que estoy leyendo. Los querubines tenían algo parecido, esta es la visión que ve, ¿verdad? Tenían algo parecido a una mano debajo de las alas. Y se podía ver 4 ruedas pegadas a los querubines, una junto a cada querubín, y el aspecto de las ruedas era como el brillo de gemas de topacio. Las 4 eran parecidas, como un engranaje, una dentro de otra. Podían echar a andar en las 4 direcciones, pero no giraban para avanzar, sino que se dirigían hacia donde torcía la cabeza y sin girar para avanzar. Y toda su carne, espalda, manos, alas y ruedas, las 4 ruedas, todo estaba recubierto de ojos. Escuché que las ruedas se conocen como torbellino. Tenía cada uno 4 caras, la primera de querubín, la segunda de ser humano, la tercera de león y la cuarta de águila. Entonces se elevaron los querubines. Eran los mismos seres vivos que yo había visto desde el canal de Quebar. Al desplazarse los querubines también lo hacían las ruedas a su lado, y al extender sus alas los querubines para despegar de la tierra, no salían rodando las ruedas. Si se detenían los querubines, las ruedas también. Y si se elevaban los querubines, las ruedas también. Porque comparten el mismo aliento de los seres vivos. Salió entonces la gloria del Señor del umbral del templo y se posó sobre los querubines.
Ante mi mirada extendieron los querubines las alas y despegaron de la tierra con las ruedas pegadas a su lado y se posaron en la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos por encima. Se trataba de los mismos seres vivos que ya había visto debajo del Dios de Israel desde el canal de Quebar, así que supe que son querubines. 4 caras y 4 alas tiene cada uno, y algo parecido a una mano humana debajo de las alas. En cuanto a sus caras, parecían las que vi desde el canal de Quebar, y cada uno podía moverse en la dirección de cualquiera de sus caras. Entonces me habló el Señor. Dijo: oye, humano, a tu parentela, a los varones de tu clan y a toda la familia de Israel, a todos ellos les dicen desde Jerusalén: apartaos del Señor, que Él nos ha entregado a nosotros la tierra para poseerla. Por consiguiente, tú declararás: así dice el Señor, el nombre. Bien es cierto que os llevé lejos entre las naciones y os dispersé por los países, pero les ha parecido a ellos poca cosa mi santidad entre los países donde habéis ido a parar. Por eso, así dice el Señor, el nombre: los sacaré de entre las gentes y los juntaré de entre los países donde fueron dispersados y les daré la tierra de Israel. Así que regresarán ahí y arrancarán de ahí toda asquerosidad y toda abominación, porque les habré otorgado una misma mente y los dotaré de aliento renovado. Arrancaré de ellos la cabezonería y les concederé una mentalidad flexible, para que vivan conforme a mis normas y se ajusten a mis criterios y los cumplan. Entonces serán mi pueblo para mí y yo seré su Dios para ellos. Pero sobre la mentalidad de sus asquerosidades y abominaciones haré que su cabezonería encierre su propio castigo. Así dice el Señor. Entonces extendieron sus alas los querubines y las ruedas seguían junto a ellos. Y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos por encima. Y ascendió la gloria del Señor de en medio de la ciudad y se situó sobre el monte que está hacia el oriente de la ciudad. Entonces el viento que me había llevado me devolvió donde los cautivos en tierra caldea, en la visión por el aliento de Dios, y se me levantó la visión que vi. Bueno, casi parece que el bueno de Ezequiel había estado fumando alguna cosa prohibida, pero esto era una visión que le reveló el Espíritu Santo. Y aquí vamos a empezar con las 5 cosas que quiero que nos llevemos a casa hoy del libro de Ezequiel. Las primeras 2 vienen de este pasaje que hemos leído y las últimas 3 no vamos a leer, pero os voy a dar las citas para que lo leáis en casa si os interesa. Lo primero es que en esta visión que he leído, tal vez lo más pasmoso, lo más asombroso, es que el Señor, montado sobre sus querubines, abandona el templo de Jerusalén, abandona la ciudad de Jerusalén y se va hacia el oriente. El Señor no se queda encerrado en 4 paredes de piedra, sino que va con los refugiados a donde ellos van. Habían sido llevados como cautivos forzosamente contra su voluntad, habían sido llevados hacia el oriente, hacia la Mesopotamia, hacia Babilonia. Pero el Señor no se quedó encerrado en sus 4 paredes en Jerusalén. El Señor los acompañó. Allí donde estaban ellos, el Señor les iba a acompañar. Tenemos aquí personas que han migrado de diferentes países. Y vosotros conocéis perfectamente de qué estoy hablando. El Señor no se ha quedado allá en vuestro país de donde habéis venido. El Señor os ha acompañado. Y aquí está con vosotros. Y no sabemos lo que nos trae la vida, a dónde nos va a llevar,
Tal vez no muy lejos de aquí, Connie y yo no imaginábamos acabar en Santander, no muy lejos de aquí, pero allí donde estemos, el Señor se ha venido con nosotros. Y estoy viendo a estos hermanos que se van a Inglaterra, qué valientes. Julio Begoña. El Señor se irá con vosotros a Inglaterra. No se quedará aquí en Burgos encerrado en estas 4 paredes. Bueno, 3. Qué fuerte, qué maravilla. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, los judíos, han vivido esta realidad cuando los reyes católicos los echaron de esta tierra? Allí donde fueron a parar, el Señor se venía con ellos. ¿Cuántos cristianos también? En diferentes migraciones que hemos hecho a lo largo de los siglos, mis antepasados por persecución, por anabautistas, migraron desde Suiza hasta Estados Unidos y Canadá, huyendo de la persecución, y el Señor iba con ellos. Primer punto, entonces, el Señor se marcha del templo y se viene con los refugiados. Pase lo que pase en nuestras vidas, el Señor nos acompañará. Siguiente. Luego, en este mismo pasaje que he leído, tenemos una cosa realmente esperanzadora. Dice, os quitaré este corazón de carne. El corazón en la cultura de aquellos tiempos no era el lugar de las emociones, sino del raciocinio. Por eso lo traduje como mentalidad. O cabezonería, el corazón de piedra. El corazón de piedra sería la cabezonería. Os voy a quitar ese corazón de piedra y os voy a dar un corazón de carne, un corazón tierno, flexible, una mentalidad capaz de ajustarse, amoldarse a las cosas nuevas que la vida os va a traer. ¿Cuántas veces los seres humanos nos quedamos con ese corazón de piedra, con esa mentalidad no flexible, esa cabezonería de que lo que nos valió en el pasado nos tiene que valer, pase lo que pase en el futuro? No. Dios nos otorga flexibilidad para adaptarnos a todas las cosas nuevas que nos trae la vida. Pero no solo eso. Dice, os pondré un espíritu nuevo, yo he traducido como un ánimo renovado. Viene a ser lo mismo. Y aquí tenemos lo que en esencia viene a ser, yo creo que la primera promesa profética del derramamiento del Espíritu Santo que hay en el Antiguo Testamento. Me puedo equivocar porque, al fin de cuentas, aunque algunos penséis que sí, no me sé de memoria todo el Antiguo Testamento. Entonces, es posible que esté equivocado, pero me parece que es la primera promesa en la Biblia que apunta hacia el derramamiento del Espíritu Santo. Ese aliento renovado, ese espíritu nuevo que pondré dentro de vosotros. ¡Qué maravilla! Y ya apunta entonces hacia lo que estamos viviendo nosotros. De que Dios derrama su aliento, su ánimo, su espíritu, sus ganas de vivir, su alegría en nuestros corazones, en toda nuestra existencia. Nos transforma nuestra actitud ante la vida por la presencia del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, que trae cosas nuevas a nuestra existencia. ¡Qué maravilla! Entonces, dentro de estos 5 puntos de esperanza de Ezequiel que quiero que os llevéis a casa, es esta idea de que ya entonces, en el siglo VI a.C., Dios estaba previendo el derramamiento de su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Siguiente. En el capítulo 18, y no lo voy a leer, pero apuntarlo si queréis para leerlo en casa, en el capítulo 18 aparece una promesa de responsabilidad personal por nuestras vidas y por lo que nos pasa. Dice en Ezequiel 18, bueno, nuestros antepasados siempre tenían el refrán de que los padres comen las uvas agrias y a los hijos les da la dentera. Es decir,
¿Recordáis que en la ley de Moisés habla de que yo, el Señor, pues bendigo a los hijos de los que me aman por hasta la tercera y cuarta generación y me acuerdo de sus pecados hasta miles? Y la gente vivía con este temor a lo que yo he escuchado en círculos cristianos hablar de maldición generacional. Pues no, señor. No importa lo pecadores que hayan sido tus antepasados, en el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, tú eres responsable de tu propia vida. No tienes que pagar las culpas de tus antepasados. Quítate de la cabeza eso de maldición generacional. Lo que sí podemos tener es bendición para nuestros hijos y nietos y bisnietos, por cuanto, no sé vosotros, pero Connie y yo oramos por nuestros hijos y nuestros nietos, y el día que tengamos bisnietos estaremos orando por ellos también. Y esa bendición es real y es efectiva. Nuestras oraciones van a tener resultado. Están teniendo resultado en nuestros hijos y en nuestros nietos. Claro que sí. Entonces, esa parte, digamos, de lo de la ley de Moisés, sí. Pero nadie tiene que pagar las culpas de sus antepasados. Ni nadie tampoco sale privilegiado más de la cuenta, por cuanto va a tener que tomar su propia decisión acerca de si seguir a Cristo o no, y a raíz de eso, pues ya su vida llevará el derrotero que tenga que seguir. ¡Qué maravilla! Estamos libres de toda maldición generacional, de todo mal que hayan hecho nuestros antepasados. Tenemos la pizarra borrada, limpia, ahí no hay nada anotado y estamos en Cristo. Y en Cristo todas las cosas son nuevas. ¿Qué dice Pablo? Si alguna persona está en Cristo, y aquí es una nueva creación y aquí todas las cosas son nuevas. ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Y esto ya lo apuntaba Ezequiel. El bueno de Ezequiel ya estaba viendo esto. ¡Gloria a Dios! Y siguiente. Y esto tiene que ver con el versículo 37, del capítulo 37. Normalmente lo que nos quedamos es esa visión tan curiosa de los huesos muertos, un montón de huesos, y el Señor le dice a Ezequiel que empiece a profetizar, y se empiezan a juntar por sus coyunturas los diferentes huesos, y al final el Señor le dice, pues profetiza sobre los huesos, y entonces entra... Bueno, no sé si primero se cubren de carne y después tienen que volver a profetizar y cobran vida. Pero realmente para mí lo más interesante es la segunda mitad del capítulo 37, porque ahí habla de que de Israel y de Judá Dios va a hacer un solo pueblo otra vez. Ahora lo que os voy a dar es una interpretación personal mía. Piénsatela y si te parece convincente, bien, y si no, pues no me ofendo. Israel desapareció. Las 10 tribus de Israel han desaparecido de la historia para siempre. Quedaron Judá, Benjamín y aquellos levitas que vivían en tierra de Judá y no los que vivían en tierra de Israel, que también desaparecieron. Fueron llevados a cautiverio a Siria y desde el Medio Oriente siempre ha tenido un lugar muy curioso en la historia de la humanidad, porque por ahí han pasado todas las culturas y todos los ejércitos. Desde el Medio Oriente han tenido relación con China y con la India, han tenido relación con Europa, con el norte de África. Entonces, mi teoría es que ninguno de los que estamos aquí presentes podemos estar seguros de no tener algún antepasado de las 10 tribus perdidas de Israel. 9 tribus perdidas de Israel. Entre tanto ir y venir de ejércitos y de yo que sé cuánto y de culturas y mezclas, ¿quién te dice que no tengamos alguno de nosotros, o a todos nosotros, algún antepasado en algún lugar de nuestro árbol genealógico donde seamos este Israel perdido, estas 9 tribus de las que nunca se volvió a saber nada? Y en Cristo
sabemos por la historia del Nuevo Testamento, los judíos y los gentiles son juntados en un solo pueblo. Bueno, eso a mí me bendice imaginarme que eso es lo que quiso decir, no sé si Ezequiel necesariamente, pero el Espíritu Santo cuando se lo reveló. Lo que a mí me viene a profetizar es que la fe en el Dios de Israel, en el Santo de Israel, en Jehová, en el Señor, no es solamente para los judíos, sino que es para toda la humanidad. Y quiero pensar que esto es lo que el Espíritu Santo ya le estaba revelando a Ezequiel, que nosotros estamos incluidos en la visión. Para nosotros también es la visión de la restauración futura del pueblo de Dios. Por eso esta foto, no sé si os fijasteis, pero yo creo que aquí están representadas todas las razas de la Tierra. Y si falta alguna, pues no fue mi intención. Cogí la foto de internet y creo que están ahí todas las razas de la Tierra representadas. No sé si hay de los aborígenes de Australia, ahora que lo pienso. Sería difícil meter esos en una foto a no ser que vayas a Australia. Bien, siguiente diapositiva. Luego tenemos en los últimos 4 capítulos de Ezequiel son interesantísimos porque nos habla de una reconstrucción de Jerusalén y una reconstitución de las 12 tribus de Israel, las tribus perdidas y las tribus de Judá, de una manera que realmente no encajan con la geografía, por supuesto, de Israel, de la tierra ahí física, pero si lees intenta leer el capítulo que describe el templo reconstruido en Ezequiel, creo que es 45, 46, intenta dibujar lo que pone. Pues saldría una sucesión de garabatos imposibles. Vamos, es que lo que está describiendo no hay quien lo entienda. Entonces yo entiendo que él está viendo un templo que está fuera de esta tierra y fuera de estos tiempos. Está viendo una Jerusalén que no es la Jerusalén física en tierra de Israel. Y luego cuando divide el territorio de Israel, no es en esa tierra física de Israel-Palestina, no se pueden crear territorios así, no tiene esa forma ni esas características el terreno. Entonces yo creo que incluso esta nueva Israel que él ve en visión reconstruida, nueva, también se sale del tiempo y de la geografía del planeta Tierra. Está hablando de otras realidades. Y Ezequiel es el primero de los profetas. Había algunos versículos y pasajes en Isaías ya, pero Ezequiel realmente es el primero que nos habla en un lenguaje que se suele llamar apocalíptico, de cosas que van más allá de lo que realmente es imaginable para el planeta Tierra. Cuando hablamos, por ejemplo, de la resurrección universal, cuando sumas los miles de millones de todas las generaciones de la humanidad, si ya el planeta Tierra casi no nos aguantan los que somos esta generación, imaginaros que juntemos todas las generaciones, no solamente estas, las que vienen después, que serán más gente que nosotros. Es que no cabemos en el planeta. Entonces, estamos hablando de otras realidades que sí se describen como realidades de esta Tierra, pero que van más allá del tiempo y de la geografía del planeta Tierra. Y Ezequiel ya está empezando a ver lo que luego va a aflorar en la visión de Juan en el Apocalipsis. Primero de una nueva Jerusalén que baja a la tierra. ¿Recordáis hace
que 2 o 3 meses, cuando estuvo aquí Nelson Craville, habló de una ciudad, no me acuerdo si era de como 1000 kilómetros cuadrados por otros 1000 de altura, porque era un cubo la ciudad. O sea, una cosa que en cuanto pones una ciudad así sobre la Tierra, se sale de su órbita. Deja de girar en 24 horas porque es un peso tan desproporcionado por una parte. O sea, no estamos hablando de realidades del planeta Tierra como lo conocemos, estamos hablando de algo más allá. Y Ezequiel empieza a despertar esta visión, esta fe, en una esperanza que pase lo que pase en esta vida. Vivamos y suframos las tragedias más inimaginables que tengamos que vivir. Hay esperanza. Hay esperanza. Más allá de la muerte, hay esperanza. Más allá del tiempo, hay esperanza. Más allá de este planeta Tierra, hay esperanza. También habló de ello Jesús. Habla de ello Juan en el libro de Apocalipsis. Y Ezequiel ya empieza a apuntar en esta dirección en los últimos 4 capítulos, que también os invito a leerlo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, el siguiente. Primer punto, ¿cuál era? A ver, la siguiente diapositiva, a ver si han acertado. Pues sí, señor, el Señor sale del templo y acompaña a su pueblo. ¿Y el segundo punto cuál era? El nuevo espíritu, el nuevo aliento. A ver si han acertado. Muy bien. Y el siguiente punto, ¿qué era? A ver. Efectivamente, nadie paga por sus antepasados. Cuarto, ¿cuál era? Tú calla, Rubén, que ya... A ver, Rubén, tú que... Ah, tampoco. Eso es, a ver. Todas las gentes de la tierra, un solo pueblo. Y por último, esta es fácil. A ver, eso es, una esperanza más allá del tiempo y el espacio. Habéis estado prestando atención, enhorabuena, especialmente Rubén, le vamos a poner un 10. Ya te puedes presentar a las elecciones, a la selectividad, ¿cómo se llama? Las exposiciones con Ana, que también te va a ir bien. Ya no, el año que viene. Que Dios os bendiga. Bueno, vamos a acabar con una oración. Señor, gracias por personas que en determinadas generaciones, especialmente cuando más nos hace falta a la humanidad, tú levantas entre tu pueblo personas que nos traen tu palabra con frescor, con una nueva visión. Gracias por Ezequiel en concreto, ya que hemos estado pensando en él. Gracias por estas cosas que hemos visto que ya, aunque están más desarrolladas, es verdad, en el resto de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, pero ya en el siglo VI antes de Cristo tú ya estabas empezando a mostrar a tu pueblo. Gracias, Señor, por estas verdades que orientan nuestra vida y nos llenan de fe y de esperanza. Y no importa dónde vayamos ni qué es lo que vivamos, no sabemos las dificultades que nos puedan esperar mañana o en el futuro lejano. Pero allí estarás tú con nosotros. Tu espíritu nos llenará de aliento. En situaciones novedosas nos darás flexibilidad mental para poder adaptarnos. Nos has hecho parte de tu pueblo escogido. ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Gracias, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en el más allá. Algunos empezamos a hacernos mayores y se nos hace cada vez más real otra existencia después de esta. Otros son jóvenes y ni se les pasa por la cabeza, pero para ellos también es esta esperanza. Gracias, Señor. Te bendecimos. Amén.